de 21 a 22, Casi Mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernici. Producción, Lucas Lavandera. Casi Mañana. She was a low-down hoochie-coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hide. Hidey, 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 hide. Hody, 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 ho. Hody, 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 ho. Heedy, 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 heedy. Hidey, 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 ho. Hidey, 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 ho. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown and he showed her how to kick the gong around. Hidey, 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 hide. Whoop. Heedy, 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 hidey, 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 ho. She had a dream. Arrancamos este martes. ¿Y cómo arrancamos este martes, no? Seguramente estaban todos escuchando la canción que elegimos para el día de hoy, que se llama Minnie de Moocher, pero en realidad hubo un fallido o algo que no funcionó en la comunicación y ya nos estaremos informando de por qué hubo algo que no funcionó en la comunicación, porque hay algo que ya no depende de nosotros. Yo no me voy a hacer cargo de este error y nuestro productor Lucas Lavandera yo tampoco lo quiero hacer cargo porque está pasando algo. Yo no creo que sea uno el culpable, somos un equipo. No, pero aparte hay una gran empresa multinacional que fue la culpable de nuestra falta de comunicación. No. ¿No pensás? Sí. Hay que derribar todas esas multinacionales enormes. Bueno, no sé. Que están funcionando mal en este momento. Sí, hay una que está generando mucho fastidio. Y ya les contaremos por qué. En la gente, sí. Ya les contaremos por qué. Nada más me quería quejar. ¿Y a qué nos referimos también, no? ¿Y a qué nos referimos? Claro. Sí, ya solo me quería quejar de eso. La canción que había escuchado, que habíamos elegido era Minnie de Moocher, pero era una versión un poquito más nueva de los Living Brothers, que está como un poco más movidita, que da un poco más con el corte del programa. Pero igual me gusta escuchar porque a veces yo encuentro canciones que me gustan mucho, pero son reversiones de la original. Y las originales son como esta que traje la otra vez, la de Men Without Hats. No me acuerdo ahora cómo era el nombre. Que también la que había encontrado yo era una versión nueva y en realidad la original la escuché por primera vez acá en el estudio. Entonces, nada, estuvo lindo encontrarme con eso. Pero era otra versión la que yo quería poner, quizás no tan bajón como era esta. Bueno, no sé si bajón, era como misteriosa, sí, era como, me la imagino en una cena de seducción en los años. Bueno, esta versión nos informan de técnica, Fran, nos dice que es de una película. ¿Sabemos qué película es, Fran? De Blues Brothers. Mira. Es lo de Drake y Josh, los hermanos Caradura, Blues Brother. Mirá, no sabía que esta versión era de esa película. I'm a Soul Man, la otra canción. Exacto. Ese es un temazo. Sí, siento que igual fue una canción que tenés razón, como que tenía un aura, ¿no? Y es más, yo estaba sonando la canción y te veí, siento que hoy te viniste vestido como muy acorde a la canción, como medio tipo pilchita, medio tipo saco trajecito. Te imagino con un puche, con un sombrero, así tipo medio mafioso y redabas con la vibra de la canción. Bueno, lo que pasa es que hoy voy a estar hablando un poco de la mafia internacional. Mira vos. No metiéndome en lo no sabido, pero sí intentando de llegar a un lugar de reflexión
reflexión en cuanto a lo que estamos muy cerquita nomás del arranque del Mundial de la FIFA. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de lo que también se juega en este Mundial, más allá de la pelota rodando y cruzando las líneas de gol. Bueno, que involucra conflictos internacionales, lo que yo estaba diciendo, la mafia, entre comillas, vamos a poner unas comillas porque en realidad no, es una institución internacional la FIFA, pero también lo que no se ve a primera vista o lo que no estamos acostumbrados a reflexionar cuando vemos un mundial, que va a intentar de ser como una serie de columnas en esta previa del Mundial, para al momento de ver el Mundial saber que también estamos viendo otras cosas que muchas veces las dejamos de lado solamente por querer que gane un país o otro, y en realidad hay otras cosas que están en juego. Y bueno, esto no tiene el objetivo de que no nos interese el Mundial. Está bien, es entretenimiento. Es problematizar un poquito. Exacto, que no quita el disfrute. Exactamente. Y me quedé con esto que vos decías de lo que no se ve a primera vista o a simple vista, porque hoy también viene Tomás Gari con su columna de música y nos va a hablar sobre hacer murga en dictadura, que también tiene que ver mucho con esto de no quedarse solo en lo que se escucha por primera vez o lo que aparentemente quiere decir un texto, sino, bueno, cómo fueron esos procesos donde quizás había censura, donde había que esconder algunas palabras, donde había que ver cómo contar historias, ¿no? que fueran irreverentes y que fueran contra el régimen sin que las personas se dieran cuenta del todo, ¿no? Como hacer como eso de, bueno, tenés que pensarlo 2 veces cuando vas a ver un espectáculo, por ejemplo. De eso nos va a hablar y mucho más nuestro compañero y amigo Tomás Gari. Y nos pueden mandar mensajes al 099-891-888. Nos pueden contar, por ejemplo, qué murgas conocen o qué grandes libretos o qué grandes cuplés conocen de dictadura, ¿no? Hay un par que son como muy conocidos, o canciones que quieren decir otras cosas que capaz no son como las más aparentes que uno escucha por primera vez. Y también nos pueden mandar si conocen la canción que elegimos para el principio. Sí. Si conocían esa, ya sea por Drake y Josh, o ya sea porque capaz tienen unos años más y conocían a Minnie de Mucher, la canción original, o porque la conocían como yo de los Living Brothers. Ahí sí. Puede ser que cualquiera lo conozca, ¿no? Como abrimos el espectro. Sí, de vuelta. Nos pueden mandar lo que tengan ganas. Yo tengo como bastante expectativa para la columna vertebral de Tommy, porque yo no es que tenga un bagaje murguero bastante grande y bueno, y menos en época de dictadura. Entonces voy a empaparme un poco de conocimiento que nos va a traer Tommy. Así que nada, si te parece, vamos con las noticias así, medias express. Vamos con las noticias. No puedes llegar a mañana sin saber lo que pasó hoy. Y yo tengo anotada la mía, pero ¿querés hablar del Elephant in the Room? Que ya estuvimos como tratándolo y no lo cerramos. Sí. Voy a ir yo primero porque WhatsApp Web está fallando. Esta es una noticia recién salida del horno, digámoslo así, porque estábamos en la reunión de preproducción y nuestro productor estrella Lucas Lavandera pegó un grito. Un alarido. Sí, y dijo que WhatsApp Web lo había mandado a Facebook, cosa que es raro porque Facebook, bueno, no estamos usando muy seguido y no tiene el mismo uso que le damos a WhatsApp. Hoy WhatsApp es la red social más usada acá en Uruguay. Un 92% de las personas que están conectadas en Uruguay tienen WhatsApp, y WhatsApp Web, bueno, tiene un alto grado de uso para el uso en oficinas y en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, no estaba funcionando. Y cuando Lucas dijo eso, yo lo primero que pensé fue, bueno, lamentablemente Gaga. Lamentablemente no sabe utilizar una URL, no sabe entrar a las redes sociales. Quiso entrar a WhatsApp, le erró, pobrecito, y entró a Facebook, porque no había otra explicación. Sí, pero después, Male, vos hiciste tu prueba. Después yo hice la prueba y dije, lamentablemente Gaga, porque entré a WhatsApp y me ponía una imagen de que tenía que poner mi contraseña de Facebook. Y ahí lo que pasó fue pánico y desolación total, porque mi Facebook me lo creé cuando tenía 10 años y puse que tenía 57 años y además usé el mail de mi mamá. Y yo no sé la contraseña del mail de mi madre, no sé la contraseña de mi Facebook, entonces dije, bueno, lamentablemente no puedo entrar más a WhatsApp Web.
Y así estoy. Sí, y bueno, yo hice, desde la aplicación sí seguía funcionando, yo bajada desde la App Store, sigue funcionando en mi computador, pero luego hice el intento desde WhatsApp Web, desde el buscador, y tampoco me funcionó. Esto es un fallo de Meta que, bueno, redirige a los usuarios que intentan de ingresar a WhatsApp Web hacia Facebook, la red social. Entonces generó mucho revuelo en redes sociales. Hicimos nuestra búsqueda en Reddit, nuestra búsqueda en Twitter, y los usuarios ya estaban denunciando de cierta forma este fallo de Meta, que ya es sabido que con cada fallo que ve esta multinacional es un revuelo internacional. Y me gusta esto de a los lugares a donde fuimos a consultar. Me parece que también tiene que ver con lo crónicamente online. Yo no sé si todo el mundo sabe lo que es Reddit o por qué uno iría a consultar Reddit en estas ocasiones, porque no es en cualquier ocasión. No es cuando se cae cualquier aplicación que uno va a consultar a Reddit. Hay una subtrama, hay un submundo de Reddit que en algún momento estaría bueno como abordarlo. También está esto que hablamos de Telegram, por ejemplo, que es otro lugar donde uno podría ir a consultar. Pero una de las sospechas que teníamos era que capaz Meta estaba queriendo como unificar todo y se iba a entrar todo con la misma contraseña. Eso es lo que algunos usuarios están diciendo. Yo espero que sea solo una falla. Yo espero que sea solo una falla porque no voy a poder, lamentablemente me voy a tener que crear otra identidad digital porque no puedo entrar. Y bueno, tampoco estaría tan mal, ¿vale? No, sí, ya de paso borrar algunas cosas. Claro. No, mi Facebook de los 8 años, olvídate. Sí. Bueno, y esas son las noticias país, ¿no? Sí, total. Del momento. Por otro lado, la plataforma para detectar estafas se llama Fraude UI. Y las detecta mediante inteligencia artificial. Es una herramienta accesible para enfrentar el crecimiento de las estafas digitales en Uruguay. El sitio permite verificar links, capturas y mensajes sospechosos. En Uruguay, las estafas digitales crecieron de forma sostenida en los últimos años. Mensajes falsos que suplantan a bancos, campañas fraudulentas que imitan a organismos públicos y publicidades engañosas en redes sociales forman parte de un fenómeno cada vez más frecuente. Y en ese contexto surgió Fraude UI, una plataforma uruguaya que utiliza inteligencia artificial para analizar mensajes, links, capturas de pantalla y publicidades sospechosas. Pasa mucho esto, hubo unas estafas que fueron muy famosas, como esta del correo uruguayo, por ejemplo, que te decían que tenías un correo que tenías que ir a retirar a no sé dónde, y si vos entrabas te hacía poner tus datos y te hacía pagar. Personas, sobre todo es con mensajes funciona esta inteligencia artificial. Detrás de este proyecto está un muchacho que se llama Gabriel, que es sonidista y que no tiene formación específica en ciberseguridad, pero decidió desarrollar una herramienta orientada especialmente a personas mayores y usuarios vulnerables frente a este tipo de delitos. Y vuelvo a esto, yo soy muy pesada con lo crónicamente online, pero hay algo de que nosotros estamos un poco más pillos sobre esto es evidente que es una estafa, y personas que capaz fueron inmigrantes digitales, que vos nombrás ese concepto la otra vez, hay algo de las interfaces, de lo que es claramente falso, claramente real, que no se dan cuenta y... No sé si te pasa a vos, pero a mí como que me choca mucho que a veces no se den cuenta, no sé, que haya un cartel con una señal roja y que esté todo despampanante y todo así y que se piense que es algo real, ¿entendés? O que, no sé, el Banco de Seguro del Estado te va a hacer una cuestión así en el interfaz, pero pasa mucho que posta no se dan cuenta y que todo lo que aparece es tan real como cualquier cosa, y eso es un viaje. Y lo que le pasó a Gabriel, que aparte él no quiere dar su identidad completa, no quiere decir su nombre y apellido, él dice, hablar de fraude ya es sospechoso, entonces prefirió resguardar su apellido por cuestiones de identidad. Y esto incluso quiso resguardar su apellido a la diaria Verifica. Porque según contó, uno de los principales desafíos al inicio del proyecto fue construir confianza alrededor de una herramienta que precisamente trabaja con contenidos sospechosos, por lo que apeló al boca en boca para su difusión inicial. Y claro. Como todo el mundo te estafa, ¿por qué él no te estaría estafando? ¿Y por qué él no se entongaría, ¿no? con alguna estafa y te dice, esto es cierto y en realidad no? Entonces también como que hay que volver a confiar hasta los que nos piden, o sea, hasta los que nos quieren dar soluciones, digamos. Sí, siempre ver 2 veces las cosas que nos llegan, los lugares en los que entramos, los links que usamos. La información es de las cosas que tienen más valor. Los datos nuestros son de las cosas que tienen más valor hoy en día. Así que guárdenlos, déjenlos en lugares que saben que van a estar seguros, siendo su cabeza uno. Cuidado con quienes lo comparten, no compartan códigos de seguridad. Y bueno, gracias a la diaria Verifica
sabemos que este proyecto también, esta herramienta, ayuda y facilita el acceso a la información verdadera o marcar cuáles son los fraudes, ¿no? Total, por suerte, ¿no? Y sobre todo que sea dirigido a este tipo de población, ¿no? Sí, ni que hablar, ni que hablar. Hace un rato yo después me quedé pensando, tengo que hacer públicas mis disculpas porque cuando estábamos hablando del gagaísmo, en la noticia anterior, yo dije que parecía un abuelo y no me refería a eso. Quiero hacer mis disculpas. Arrancamos con el edadismo. Sí, no, total, y estuve muy mal, así que hago públicas mis disculpas. Abuelos. Total, que los amamos. Ayer Claro. hablábamos al respecto. Así que, bueno, Male, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? Y al volver te cuento de cosas que también se ponen en juego en este Mundial 2026. ¿Qué te parió? ¿Qué te parió? ¿Qué te parió? Ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. El rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Canzone a cambiare le regole del gioco. Male, yo sé que vos estabas abriendo este programa, pero quiero abrirlo yo, porque este es un temazo, posiblemente una de las mejores canciones de los mundiales. Mucha aura, como dirían algunos. Una estate italiana, la canción del Mundial de Italia 90. No voy a hablar de ese mundial, voy a hablar de lo que también se pone en juego en este mundial de la FIFA 2026. Para arrancar, quiero decir que, bueno, algo ya sabido, el formato del mundial este año cambió.
para arrancar, la sede mundialista van a ser 3 países, o sea, vamos a tener 3 sedes distintas. ¿Qué países? Es Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, que ahí ya prende los focos, ¿no? Acá pasa algo. Van a estar jugando 48 selecciones. Esto nos dispone de 12 grupos y 104 partidos en total. Esto aumenta la cantidad de partidos, la cantidad de selecciones en relación a las ediciones anteriores. Desde 1998 estábamos acostumbrados al formato de 32 países y aunque hubo un mundial compartido como Corea-Japón en 2002, esto de las 3 selecciones llama la atención, ¿no? Este cambio parece deportivo, pero no es solamente deportivo el cambio. Más selecciones significa más representación, más países entrando en el mapa del fútbol, más hinchas viendo a sus selecciones, en el escenario más grande del mundo. Pero para algunos países llegar a esta instancia es como, bueno, tener la oportunidad de estar frente a millones de personas que en esta edición, por ejemplo, muchos conocieron lo que es Curazao o Cabo Verde, que vamos a estar compitiendo contra ellos en el mismo grupo. Y me imagino que también como a nivel quizás económico, ¿no? Esto de turismo de un país, yo me acuerdo del Mundial de Qatar, que había mucha gente yendo a Qatar y descubriendo qué era, cómo vivían y demás. Supongo que también les debe interesar que sean más países. ¿Y por qué esos 3 países? Sí, totalmente. O sea, esto también son, como ya decía, más partidos, más estadios, hay que remodelar estadios, más entradas vendidas, más derechos de televisión, derechos radiales, que bueno, van a poder estar escuchando el Mundial también a través de la diaria. Tiramos el chivo. De paso. Sí, más sponsors, más turismo, como vos estabas diciendo. FIFA presenta la expansión como una apertura del fútbol al mundo y en parte lo es, pero también es una ampliación enorme de negocio. La cancha se agranda, pero la caja también. Claro, la sede compartida entre estos 3 países parece que son todos integrantes de la misma fiesta, pero en realidad Estados Unidos se lleva como es el protagonismo, ¿no? O sea, la parte más grande de la torta, ¿no sí, se dice? Sí, exactamente. Tendrá como 70 partidos que se van a estar jugando ahí y después 14 para México y 14 para Canadá, es como algo así. Y en esta edición también el Estadio Azteca va a ser el primer estadio mundialista en ser sede en 3 ediciones mundialistas en toda la historia. Ya México se jugó 2 veces, se jugaron dos mundiales en México y esta va a ser la tercera que México participa como sede. Y también pasa que con estas 3 sedes llega la duda de cuáles son las fronteras que limitan esos 3 países, ¿no? Si será famosa la frontera entre Estados Unidos y México, que en el primer mandato de Donald Trump, bueno, su campaña se basaba en construir ese muro para dividir Estados Unidos y México con esa política antimigratoria, ¿no? Y esa imagen es fuerte. Un mundial que promete unir a Norteamérica se juega en una región atravesada por fronteras, controles migratorios, visas, deportaciones y tensiones diplomáticas. Estados Unidos invita al mundo a su fiesta, pero al mismo tiempo aparecen algunas preguntas, ¿no? ¿Quién puede formar parte de esa fiesta? ¿En qué condiciones puede entrar la gente a Estados Unidos? ¿Y con qué miedo va a ir la gente a ver los partidos de fútbol, ¿no? Todo lo que es el ICE, esta agrupación armada por el gobierno de Estados Unidos para combatir contra los migrantes. Es como algo medio raro, ¿no? Como que la gente vaya a Estados Unidos, pero bueno,
fiesta a mitades, ¿no? Y para esto tiene que ver con el título que vos le ponías, lo que también se juega en este mundial, ¿no? Que quizás no es solo fútbol, ya podemos tener la sospecha. Y en la Diaria Radio estuvo hablando bastante sobre las dimensiones o no políticas del fútbol, si existía o si se podía cindir el fútbol de la política. Es que esto lo traigo porque no se puede escapar, ¿no? Porque cuando la pelota rueda hay otro montón de cosas que van alrededor, porque básicamente la gente que va a ver fútbol, que va a pagar la entrada, de que en este caso en la Copa del Mundo superan las 4 cifras, la gente elige un equipo por el barrio, por su bagaje político anterior, etc. No van de la mano. Hay gente que dice que está bien separar, puede ser, está todo bien, lo podemos separar, pero no hay manera. Ahí aparece la FIFA también, que en sus discursos habla de derechos humanos, sostenibilidad e inclusión. El problema es que después de las últimas ediciones, como todo lo que pasó en Qatar, que hubo una alta violación a los derechos humanos por las condiciones laborales y las construcciones aceleradas, en donde muchas personas que participaban en estas construcciones de estadios que fueron en un año igual, cosa que es algo un poco disparatada porque son construcciones complejas, mucha gente falleció. Entonces, la pregunta ya no es si FIFA sabe escribir buenos documentos acerca de los derechos humanos, la pregunta es si está dispuesta a sostenerlos cuando chocan con el negocio. Hablando de traerlo a la mesa el FIFA Gate, que bueno, es un caso de corrupción enorme en donde un montón de personas vinculadas hacia la FIFA se vieron beneficiadas con la elección mundialista tanto de Rusia, de Qatar, ¿no? Que ahí vemos cómo el negocio siempre está por detrás del fútbol. Y si hablamos de FIFA tenemos que hablar de su presidente, ¿no? Gianni Infantino. Insiste con la neutralidad del organismo, pero al mismo tiempo se mueve cada vez más cerca de líderes políticos muy poderosos. En diciembre del año pasado, la FIFA, a manos de Gianni Infantino, le hizo entrega de un premio por la paz a Donald Trump, que era algo que él quería mucho, ¿no? El premio Nobel de la Paz, y lo quería y lo quería. Bueno, Gianni Infantino le dio el gustito y se lo entregó. Esto fue en diciembre, ¿no? En enero, en los primeros días de enero, tuvimos la entrada de Estados Unidos a Venezuela, después tuvimos los ataques a Medio Oriente, las idas y vueltas, el conflicto internacional, ¿no? Y pongamos las cosas una al lado de la otra, ¿no? Un premio de la paz, un mundial presentado como fiesta global, un país anfitrión con políticas migratorias duras, tensiones internacionales, está envuelta en guerras, y un presidente que aparece cada vez más vinculado al armado político del torneo, hablando de Infantino. El punto no es decir que el mundial tapa todo eso automáticamente. Sería demasiado simple. El punto es que el mundial puede convivir perfectamente con todo eso, ¿no? Ver cómo el negocio y todo lo que hay detrás, los conflictos internacionales, pasan al mismo tiempo que lo que vendría a ser la fiesta mundial de entretenimiento más grande del mundo. La final de la Copa del Mundo, por lo general, pasa a ser de los eventos de entretenimiento más vistos a nivel global, con miles de millones de visualizaciones alrededor del globo. Puede haber himnos, ceremonias, goles, sponsors, cámaras lentas y estadios llenos, mientras alrededor se discuten deportaciones, fronteras, guerras, precios imposibles y derechos laborales. Con esto de los precios, vamos, ¿para quién es el mundial, no? O sea, la variabilidad entre las entradas del mundial, que depende de cuál sea la oferta, cuál es la demanda, ahí se impone cuál es el precio que debe pagar la gente para ver a su selección. Mismo Sheinbaum, la presidenta de México, habló de que los precios de los partidos del Mundial estaban muy caros. Ahí ya vemos que mucha gente que le encantaría ir a apoyar a la selección no va a poder ir. Y hablemos de que un montón de las entradas ya están entregadas para lo que son los sponsors de la Copa del Mundo, y los sponsors, bueno, ahí entran en sorteos, venta, reventa,
y son precios que superan las 4 cifras. Es hablar de pagar $5.000 para ir a ver un partido de la fase eliminatoria del Mundial. Con todo esto no busco arruinar el Mundial, todo lo contrario, parte de una idea simple. Si el fútbol importa tanto, merece ser mirado en serio, ver cuáles son todas las aristas que rodean a la pelota cuando rueda. No solo como entretenimiento, no solo como resultado, no solo como negocio, sino también como una forma de entender el mundo, ¿no? Que cuando gira la pelota, gira el globo y todos estamos en este globo girando constantemente alrededor del sol. Porque el fútbol es pueblo, pero también es Estado. Es camiseta, pero también es mercado. Es identidad, pero también puede ser propaganda. Es una pelota, sí, pero alrededor de esa pelota se mueven gobiernos, empresas, fronteras, derechos y millones de personas. De acá a que arranque el Mundial vamos a ir vagando un poco más en todo lo que tiene que ver con el Mundial. Esta fue como una entrada, ¿no? Una puerta de la FIFA que nos abre a este Mundial que va a tener 3 sedes, 48 selecciones, un mundo de problemas internacionales que también involucran a las selecciones que van a estar dándolo todo por su población y por sus colores, y vamos a ir viendo grupo a grupo cuáles son los temas que están detrás de cada selección, porque, bueno, como sabemos, Irán va a estar en el Mundial, también va a estar, porque esto no va solamente en cuanto a lo conflictivo del asunto, sino también cuáles pueden ser los hitos de las selecciones que llegan por primera vez al Mundial, ¿no? Lo que hablábamos de Curazao, Uzbekistán, no sé, Irak vuelve al Mundial después de 1970. El Congo también, la última vez que el Congo, República Democrática del Congo, jugó un Mundial, tenía otro nombre. Hay un montón de datos que están detrás de esta edición de la Copa del Mundo y va a ser un placer estarla compartiendo con ustedes. Hasta porque yo no soy especialista, podemos traer gente a que me ayude un poco en esto. Y nada, Male, ¿vos cómo la ves para Uruguay en el Mundial? La verdad que estoy... Debo confesar que estoy como muy por fuera de todo esto. Incluso estoy por fuera, y esto me da mucho fomo, estoy por fuera hasta del álbum de figuritas, que no me lo compré, no estoy coleccionando, no nada, y todas mis amigas están tipo intercambiando, mandando mensajes. Tienen aplicaciones que les dicen... Estás ahorrando plata. Sí, yo pienso que es una inversión, sí, que es un tipo de ahorro, total. Y listo. Y nada, muchas cosas que más o menos uno puede intuir de fútbol, de la política, muchas cosas dijiste que yo no tenía ni idea, que no sabía, mucha información nueva y muchas cosas que también empezaron a cerrar. Me sorprendió como este premio de la paz de la FIFA, porque no la FIFA, ¿quién es la FIFA para dar un premio Nobel de la Paz? Un premio Nobel, perdón, no, un premio de la paz. Sí. Y buscándolo, porque me acordé que Trump también tuvo todo un tema con el premio Nobel de la Paz que había sido entregado en 2025 en diciembre a María Corina Machado, y Trump se volvió loco, le dio como un ataque de celos ahí, no sé qué onda, que el premio era para él. Y esto pasó en diciembre de 2025, y cuando busqué cuándo había sido el premio de la paz de la FIFA, también fue en diciembre de 2025. El 5 de diciembre de 2025. Entonces, como, nada, evidenciar que estas cosas, como vos decías, no pasan porque sí, y esto de apañarse entre ellos no es como, ay, bueno, justo me quise inventar un premio de la paz porque se me cantó, ¿no? Como que hay un porqué, hay un contexto histórico que está bueno como explicitarlo. Y bueno, no dejar de disfrutar de las cosas que uno disfruta, pero nada, hacerlo, tenerlo presente. Sí, así es, así que bueno, quédense al tanto que vamos a seguir vagando en esta previa del Mundial, y nos vamos a una pequeña tandita, Male, si te parece, para recibir a Tomás Garia, nuestro querido columnista y un gran músico, para hablar de la murga en dictadura. ¿Qué te parece? Se viene el invierno y el Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos.
Antel, el futuro lo creamos juntos. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Bueno, y volvimos con la columna vertebral de Tomás Gari, que nos trajo una canción de Mercedes Sosa, una gran artista de la que ya hemos hablado también en este programa. ¿Cómo venís hoy, Tomás? La verdad que con muchas ganas de hablar con ustedes. Son personas que me invitan a hablar. Con sus caras, en realidad, porque ya obviamente que me invitan. Pero bueno, si no es que entro acá a la fuerza. Oh, sí. ¿Por qué sí. aclara? El señor no aclare. Sí, se fijarán que ahora están ellos dos pegados ahí, pobres. Bueno. Claro, nos tiene como amenazados. Bueno, la verdad que estoy bien, con muchas ganas de hablar un poco de lo que traje hoy, que me interpela bastante y que es un poco una continuación de la columna pasada, que si no la vieron los invito a verla, como dicen los youtubers. Bueno, se conecta un poco con lo que venían hablando también, ¿no? Si habrá habido mundiales para tapar dictaduras y para tapar procesos oscuros. Una buena estrategia para distraer a la gente sabemos que es el deporte. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de otra cosa que tiene que ver con la distracción, pero más llevado para un lado de una necesidad. Nosotros a veces me parece que necesitamos distraernos, porque no podemos estar todo el tiempo problematizando todo, porque nos volveríamos locos, como hablábamos, fuera de micrófono. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre la murga en la dictadura. Específicamente vamos a centrarnos en un estudio muy interesante, en una tesis muy interesante que estuve leyendo de una mujer llamada Gabriela Rivera Rodríguez, que vive en España. Y la tesis, la investigación, se llama Carnaval y dictadura, los mecanismos de elusión a la censura. Esta autora plantea algo muy interesante, que es la división del proceso de la dictadura en 4 etapas diferentes. La etapa previa a 1973, o sea, previa al golpe. La segunda etapa, que va del 73 hasta el 1980, que termina con el plebiscito por el no. La tercera, que va desde el 1980 hasta el 1985. Y la cuarta, que va desde el 1985 con el restablecimiento de la democracia hasta el presente. Nosotros vamos a hablar un poco de las primeras 2 etapas en el día de hoy. Bueno, si bien puede parecer extraño, en el principio el carnaval o las agrupaciones carnavalescas eran muy criticadas por los sectores progresistas de la sociedad, alegando que tenían como un humor un poco fuera de lugar, chabacano, a veces un poco sexual o fuera de tono también. Como que se buscaba el chiste fácil, no se buscaba como una crítica muy profunda o una reflexión en la gente. Pero alrededor del año 1968 pasa algo muy importante para la historia de nuestro país, que es que fallece el presidente de aquel entonces, Óscar Gestido, y asume Jorge Pacheco Areco, arrancando con un proceso autoritario
que llevaría, bueno, después a la disolución de las cámaras y a lo que fue el proceso dictatorial como tal. Pero en base a esto, no gracias a esto, sino en base a esto, se da un giro muy importante en la orientación que estaban teniendo las murgas en esa época. Empieza a haber una crítica más política y más cultural y estructural, donde ya el chiste o el sarcasmo no va tanto para lo esperado o lo básico, sino más para poder ofrecer una nueva visión, o como yo le llamo, la nueva forma de la realidad. Sabemos que en la dictadura hubo un montón de organismos muy interesados en establecer un discurso de la realidad que fuera digerible para la gente. Bueno, la murga trajo como otro discurso diferente, pero no fue fácil porque tenía que de alguna manera poder pasar las barreras de las diferentes organizaciones que estuvimos comentando la vez pasada, como la DINARP o lo que llamaba la Comisión de Censura, que ahora vamos a hablar de eso. Bueno, en el año 1973, en el 27 de junio, se produce el golpe de Estado y ahí es donde se pasa a la segunda etapa de la que habla la autora. A diferencia de algunos países, como por ejemplo en España, el régimen cívico-militar no eliminó el carnaval, sino que optó por establecer una censura férrea en todas sus aristas. La idea era estar en cada palabra, en cada verso y en cada murguista, con lo que decía y con lo que hacía. De esta manera, murgas como Araca la Cana o los Diablos Verdes, que tenían un posicionamiento muy claro a la izquierda, fueron de los que más sufrieron la censura debido a la coartación de su discurso político. Destacar, Diablos Verdes, no es por nada, Murga de la Teja. Murga de la Teja, exactamente. ¿Y persecución también hubo? Sí que la hubo. Ahora, en un ratito, vamos a pasar a hablar de esta autora, Gabriela, habla como de 6 dimensiones del control, que me parece algo súper interesante que vamos a charlar ahora. Las 6 dimensiones del control de la dictadura sobre la murga. Pero vamos a hablar primero de un caso muy interesante, que es el caso de la murga La Soberana. La murga La Soberana fue... uno de sus principales impulsores fue José Pepe Alanís, que fue detenido en el año 1975 por supuesto atentado moral contra las Fuerzas Armadas, vilipendio y escarnio. Obviamente tuve que buscar lo que significaba vilipendio, y es como una especie de humillación muy grande. Y bueno, fue recluido 3 años y torturado, y emigró a Suecia como refugiado político. En el carnaval del año 1972, según una investigación realizada por Federico Grania Viñoli y Nairi Aronian Paraskevaidis, perdón, es un nombre muy difícil, para las Facultades de Ciencias Sociales de la UDELAR, titulada Murgas en Dictadura, La Soberana fue censurada 2 veces en el carnaval del 72. Una vez antes del carnaval y una vez dentro del carnaval. La retirada de esta murga estaba dedicada al Chueco Maciel. No sé si ustedes conocen la historia del Chueco Maciel, pero es ahí en pantalla estamos viendo algunos ejemplos de libretos que se entregaban ahí. Cómo la comisión de censura corregía muy prolijamente, como podrán ver, los libretos. Ahora yo les voy a dar un ejemplar físico. Para los que no ven y que nos están escuchando en radio, está en los libretos y están tachados con como un marcador rosado y dice no. O sea, básicamente como no es ningún artilugio súper... O anulado, nada, ninguna explicación. Y ahí de hecho, anulado. Estos ejemplos que estamos viendo no son, estos ejemplos que traje, no son por cosas políticas, o sea, eran como que... No gustaba y no iba. Sí, y no iba, claro. Y no hay un porqué. Y bueno, el Chueco Maciel era un personaje muy interesante, es como una leyenda urbana, pero un caso real de una persona de una persona de clase muy, muy baja que vivía en el Cantegril y que se había creado como una historia alrededor de que robaba y lo repartía a sus compañeros del cante, digamos, y se había hecho como una especie de Robin Hood de esa época, y después, bueno, salieron compañeros del crimen de él a decir que no era así, que todos le tenían miedo, bla, bla. Pero la cuestión es que fue un relato, más allá de lo real, utilizado para
como discurso, ¿no? Y bueno, la retirada de esta murga de La Soberana en el 75 en el 72, perdón, hablaba de él y los organismos de censura lo hicieron cambiar la palabra chueco por hombre. Entonces toda la retirada decía el hombre Maciel en vez del chueco Maciel, que ahí un poco le sacaba la gracia porque la historia era como el chueco Maciel, ¿viste? Entonces está. Y esto queda claro porque se puede ver en libretos antes y después de la censura, como el que está sellado por la comisión dice hombre Maciel y el que no está sellado dice el chueco Maciel. Bueno, ahora les voy a pasar a ustedes para que vayan viendo una copia del libreto de Murga Las Geisas. No sé si se pronuncia así o no, es del año 1980, que es un poco de lo que estábamos viendo ahí en pantalla, solamente para que vean un poco de lo que comentaba Male, esto de los sellos y de la comisión o el servicio de festejos y espectáculos, que tenía como este objetivo o este rol de censurar o elegir lo que se podía decir y lo que no. Ahí podemos ver cómo dice no en rojo, ¿verdad? Es genial, hay como muchos sellos, hay unos que dicen aprobados y otros que simplemente es eso, como tampoco dar explicación, ¿no? Si no me gusta te pongo no en rojo y grande y listo, ¿no? Exacto. Cambia todo. Y una estrategia que utilizaban, porque, ¿qué pasa? Ellos habían algunas murgas que ya las tenían identificadas y no querían que salieran, no querían perjudicarles la participación, entonces lo que hacían era les pedían los libretos y se los devolvían un par de días antes del comienzo del carnaval, con a veces todo el libreto anulado. Entonces, bueno, falta una semana para el carnaval, hay que escribir todo de nuevo. Y esa fue una estrategia que utilizaron para censurar a las murgas. Bueno, quería conversar un poco con ustedes qué lejano que parece esto de una comisión de la censura, pero qué loco que en este carnaval tuvimos un caso, no sé si ustedes se enteraron, pero con la murga Doña Bastarda, que ganadora del concurso, que tuvo una situación ahí por un cuplé en el que se hablaba de algo, de lo que hace uno por su país, ¿verdad? Y se terminaba con una reflexión que hacía alusión a lo que había pasado en la Alemania nazi. Y bueno, cómo de repente uno lo ve lejos, pero hay ciertas censuras que se pueden hacer y ciertas censuras que no, ¿me explico? Dependiendo de para qué lado vaya. No sé cómo lo ven ustedes, qué opinan de esto. Específicamente sobre lo de Doña Bastarda, a mí me pasó que primero vi la crítica y la indignación y yo en ese momento estaba afuera, no estaba acá y quería esperar, no quería ni escucharlo así tipo por redes sociales o lo que sea, quería verlo en vivo y me pasó que cuando lo vi y escuché cómo era la letra y demás, me pareció que se está perdiendo zarpadamente la capacidad de interpretación que hay sobre los temas y las letras, ¿no? Porque a veces uno apelaba como, bueno, no, en realidad está bien porque es un chiste, y ahí alguien decía, no, porque el límite del chiste en realidad cuál es, y el humor negro y qué sé yo. Y no era yo decía, humor. pero ni siquiera es un chiste. No es un chiste, o sea, es una reflexión. Es una reflexión, y el mensaje que intentaba dar era otro, era totalmente diferente, no era estamos a favor de lo que estamos diciendo. Tenía todo que ver con cosas de murga que vos sabrás explicarlo mejor, con un contexto, con una puesta en escena, tenía que ver con una historia que se venía dando en todo el espectáculo y que justo en ese cuplé terminaba como bastante fuerte, bastante violento y se decían un montón de cosas. Se decía, voy a matar a todos los niños de la ONG, o sea, se decían cosas que... Sí, pero eso no importa, ¿viste? Pero eso no pasa nada, eso tratar no a es los niños, ¿viste? No hay niños inocentes en Gaza, dicen algunos. Y entonces, como que a uno como que le da algo al corazón cuando escucha esas cosas. Y esto que decías, ¿no? De estas cosas que parecen lejanas, ¿no? Como algo se va a llamar Comité de la Censura. Y en realidad lo vemos lejano porque lo estamos estudiando así un poco nosotros, que no lo vimos como despersonalizado. Y si nos ponemos a observar cosas que están pasando hoy en día, bueno, nos pasa con esta censura reciente, Doña Bastarda, nos pasa con políticos a veces que dicen cosas que vos decís, ¿por qué pueden decir esto, no? ¿Por qué nadie llama a alguien? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué estamos dejando pasar? Porque a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué estaban pasando esas cosas? ¿Qué pensaba la gente? ¿Por qué eran solo unos pocos que se movían? ¿Por qué la dictadura en Uruguay fue cívico-militar? Sí. Y no fue solo una dictadura militar, ¿no? Eso significaba que había gente civiles que estaban de acuerdo o apoyando al régimen. Eso me parece una locura y después ves que hoy en día hay una guerra en el Medio Oriente y nosotros estamos acá y a veces nos olvidamos de las cosas o no lo nombramos lo suficiente. Nos pasa que
Milei dice, no sé, podés elegir entre trabajar y morirte de hambre, y uno medio que lo deja pasar porque sí, bueno, sí, está pasando, y viste como esto de bueno decir y el mundo es así, la vida es así. Pasan tantas cosas que... Y a veces vemos al pasado, ¿no? Desde una mirada crítica y decir, bueno, porque esto no fue diferente, porque nadie hacía nada, y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo muchas veces. Estoy de acuerdo. Y Herbie también está de acuerdo. Totalmente. Y bueno, siguiendo esta línea, la autora, como te decía hace un rato, nombra 6 dimensiones del control hacia las murgas, y la primera es la que ya estuvimos charlando, el control sobre los libretos. La segunda es el control con los escenarios. De repente los tablados dejaron de ser el típico tablado popular al aire libre, con la gente al ladito de la murga, sino en lugares cerrados, en clubes, con los militares cerca. Y ahí es donde entra el tercer nivel de control, que es que los murguistas ya no podían improvisar. Tenían que atenerse al libreto porque tenían a los militares o a los integrantes de esta comisión de la censura cerca, que se acercaban a los tablados para corroborar que esto estuviera así. Bueno, esto de que el cuarto es que la murga se controlaba tablado a tablado. El quinto tiene que ver con la persecución misma de los integrantes, como esto que hablamos del Pepe Alanís. Y el sexto, que me parece el más interesante y el más tremendo de todos, es la autocensura. Llega un momento que los mismos murguistas se autocensuraban, porque ¿para qué voy a matarme escribiendo un libreto? ¿O para qué voy a poner ciertas ideas si yo primero tengo miedo de que me secuestren a mí, me torturen, sé de compañeros míos que están desaparecidos? Después, ¿por qué voy a hacer un libreto en el que me voy a dedicar tanto tiempo en mi vida si capaz que después lo mando y me lo devuelven y no tengo que cambiar todo? Entonces ya la censura empezaba a ser mismo de los murguistas, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco, conviene recordar que no todos los mensajes fueron censurados, porque hubo algunas murgas, hubo algunos escritores con la pluma mística que pudieron trascender esas barreras, que pudieron burlar a la autoridad para poder llegar con ese mensaje un poquito más lejos. Así que bueno, para cerrar con la columna de hoy, quería dejarlos con una canción, pero sé que ustedes tienen su despedida previa, así que los voy a dejar que la hagan. Ya estamos re bien aceitados, ¿eh? Sí, en este sentido, hablando de los compañeros murguistas desaparecidos y toda la gente que fue torturada, asesinada durante la época oscura de nuestro país, mañana es un gran día para rendirles homenaje y recordar y estar del lado de la lucha contra la impunidad de ayer y hoy. Ese es el lema que engloba la marcha del silencio del día de mañana. Así que desde acá, en nuestro humilde lugar, exigimos respuestas. ¿Dónde están? La gente que pueda arrimarse, no solo es en Montevideo, también en las distintas ciudades y pueblos, hacer cualquier acto de presencia por los desaparecidos y por esta lucha que no es solamente de los familiares, de los nietos, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, es de todo un país. Así que le pedimos a la gente que apoye esta lucha que tan importante es para que no se repita esto en nuestro país y que podamos decir cada vez más fuerte, con un grito silencioso, nunca más terrorismo de Estado. Adhiero totalmente, Herbie. Nos despedimos ahora con la columna vertebral. De la columna vertebral nos despedimos de Tomás Gari. Tengo unos mensajitos breves para leer. Nos dicen, en cuanto a la censura de Doña Bastarda, lo que falta es el pensamiento crítico. Hablar de fascismo parece que remueve viejos sentimientos, como cantaba Luca Prodan. Son unos viejos vinagres. Rodrigo, desde Reducto. Nos recomiendan también escuchar o pasar la canción del Chueco Maciel, que es que la interpreta Biglietti, que es hermosa. Y bueno, un par de mensajes más que han llegado, pero estamos cortos de tiempo. Y decir que, bueno, en el marco de todo lo que vos estabas hablando, Herbie, mañana en Panorama Informativo con Maggie Correa y Yamila Silva estará Elena Zaffaroni. Laura Boiani estará en la segunda mañana con Sofía Romano. Y si les parece, nos despedimos con la canción que nos trajo Tomás y decimos lo mismo de siempre. Dale. Mañana de mañana será un nuevo día, pero hoy todavía es casi mañana. Vamos arriba, vamos bien arriba.
palpitante de alegres canciones. Hoy venimos al barrio a dejar farolitos de lindos colores, pa' que alumbren en cada zaguán, redoblando esperanza y coraje, con margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos nunca más.